Hubo un tiempo en que un granjero podía dejar su arado clavado en el surco, tomar una espada que había heredado de su padre y marchar junto a sus vecinos para defender la pequeña ciudad donde había nacido. No había uniformes elaborados tejidos en fábricas estatales, no había paga regular depositada en cuentas militares, no había pensiones de veteranía ni hospitales para los heridos. Solo hombres libres que luchaban porque la alternativa era ver arder sus hogares, ver a sus hijos asesinados y a sus esposas vendidas como esclavas en mercados de ciudades enemigas. De esos comienzos humildes, de esa necesidad de supervivencia convertida en deber cívico sagrado, nacería la fuerza militar más formidable que el mundo antiguo conoció. Una fuerza que conquistaría todo el Mediterráneo, que destruiría civilizaciones milenarias como Cartago y los reinos helenísticos, que construiría carreteras y acueductos que todavía usamos 2000 años después, que establecería un modelo de organización militar que influiría en todos los ejércitos posteriores hasta el día de hoy. Piensa en esto un momento. El ejército que conquistó el mundo no comenzó como institución de conquista, comenzó como necesidad de supervivencia, como comunidad armada de granjeros que defendían lo poco que tenían contra vecinos igualmente pobres e igualmente belicosos. Y de alguna manera, a lo largo de siglos de guerras, de victorias y derrotas, de adaptaciones y reformas, se transformó en algo completamente diferente. Una máquina de guerra capaz de proyectar poder a miles de kilómetros de Roma, de mantener fronteras que abarcaban 3 continentes, de crear una paz que duró siglos y que permitió florecer a una civilización que todavía consideramos fundacional para Occidente. Si este tipo de historias te interesa, si quieres entender no solo qué hicieron las legiones romanas, sino cómo lo hicieron, qué las hacía diferentes de cualquier otro ejército de su época, te invito a quedarte. Y si algo de lo que escuches hoy te sorprende o cambia tu manera de ver la historia militar, déjamelo saber en los comentarios. Me encantaría conocer tu perspectiva. Ya sabes, suscribirte y activar la campanita es la manera más sencilla de que sigamos encontrándonos en estos viajes por el pasado. Ahora, las preguntas que nos acompañarán a lo largo de este recorrido. ¿Cómo era posible que campesinos sin entrenamiento profesional derrotaran consistentemente a guerreros que habían pasado toda su vida preparándose para la guerra? ¿Qué tenía la legión romana que la hacía superior a las falanges griegas, a las hordas galas, a los ejércitos profesionales de Cartago? ¿Por qué la disciplina romana era tan famosa y tan temida? ¿Qué hacía que hombres estuvieran dispuestos a soportar castigos brutales, marchas agotadoras y décadas de servicio lejos de sus hogares? ¿Y cómo es que un sistema diseñado para defender una ciudad pequeña terminó conquistando todo el mundo conocido? Cierra los ojos un momento. Siente el peso de una armadura de mallas sobre tus hombros, el sudor que corre por tu espalda bajo el sol del Mediterráneo, el sonido rítmico de miles de sandalias claveteadas golpeando el camino de piedra. Hueles polvo, cuero, sudor de hombres que han marchado 30 kilómetros hoy y marcharán 30 más mañana. A tu alrededor, columnas interminables de soldados avanzan en silencio disciplinado, cada uno cargando no solo sus armas, sino también su equipo de campaña, sus provisiones para días, sus herramientas para construir el campamento de esta noche. No sabes dónde termina esta marcha. No sabes si sobrevivirás la próxima batalla. Solo sabes que eres parte de algo más grande que tú, de una fuerza que ha derrotado a todos sus enemigos y que espera derrotar a los que vengan. Eres un legionario romano y el mundo tiembla ante tu paso. En los primeros siglos de Roma no existía lo que hoy llamaríamos un ejército profesional. La idea de soldados de carrera, hombres que dedicaban toda su vida adulta al servicio militar a cambio de un salario regular, habría parecido extraña, quizás peligrosa, a los romanos de la época arcaica y republicana temprana. Para ellos, la guerra era una extensión natural de la ciudadanía, un deber que los hombres libres cumplían cuando la ciudad lo necesitaba y del que se retiraban cuando la campaña terminaba, regresando a sus campos, a sus familias, a las vidas que habían dejado en suspenso. Ser soldado y ser ciudadano eran conceptos inseparables, 2 caras de la misma moneda de bronce. Quien no tenía propiedad suficiente para equiparse con armas no podía votar en las asambleas populares. Quien no votaba tampoco combatía. Y quien no combatía no era verdaderamente romano en el sentido pleno del término. Este sistema, que los historiadores llaman milicia ciudadana, tenía raíces profundas en la estructura social de la Roma temprana.
La sociedad romana estaba organizada en clases basadas en la riqueza y cada clase tenía obligaciones militares específicas. Los más ricos, los que podían permitirse caballos y armaduras completas de bronce, servían en la caballería. Los ciudadanos de riqueza media formaban la infantería pesada, equipados con cascos, corazas, escudos grandes y lanzas. Los más pobres, que todavía tenían alguna propiedad, servían como infantería ligera, velites, armados con jabalinas y sin la protección costosa de sus compatriotas más acomodados. Y los proletarios, quienes no tenían más riqueza que sus hijos, estaban exentos del servicio militar porque no podían equiparse, aunque esta exención cambiaría dramáticamente en siglos posteriores. El reclutamiento ocurría cada primavera, cuando los magistrados romanos, llamados cónsules, convocaban a los ciudadanos elegibles en el campo de Marte, ese espacio abierto a las afueras de las murallas, donde se realizaban las actividades militares porque dentro de la ciudad sagrada estaba prohibido portar armas. Los hombres se presentaban ante los tribunos militares, oficiales elegidos por el pueblo, quienes los seleccionaban para formar las legiones del año. No era un servicio voluntario en el sentido moderno. Era una obligación cívica que el Estado podía exigir y que el ciudadano no podía rechazar sin graves consecuencias legales y sociales. La palabra misma legión viene del verbo latino legere, elegir o seleccionar. Cada legión era literalmente una selección de ciudadanos elegidos para servir. Las campañas militares de esta época temprana eran asuntos estacionales, limitados por el calendario agrícola. La guerra comenzaba después de la siembra de primavera, cuando los campos ya no requerían atención constante, y terminaba antes de la cosecha de otoño, cuando los soldados granjeros necesitaban regresar para recoger lo que habían plantado. Las batallas eran breves, violentas, decisivas. Dos ejércitos se encontraban, chocaban y uno ganaba mientras el otro huía. Los asedios largos eran raros porque nadie podía mantener un ejército en el campo durante meses, cuando esos hombres tenían familias que alimentar y cosechas que recoger. Esta vinculación entre propiedad, ciudadanía y servicio militar no era única de Roma. Las ciudades-estado griegas funcionaban de manera similar, con sus hoplitas ciudadanos que combinaban agricultura con guerra estacional. Pero los romanos desarrollarían esta tradición en direcciones que ninguna polis griega había imaginado. Mientras Atenas y Esparta permanecían limitadas por sus poblaciones relativamente pequeñas, Roma encontró maneras de expandir su base de reclutamiento, incorporando a los pueblos conquistados primero como aliados obligados a proporcionar tropas, luego eventualmente como ciudadanos plenos, con acceso completo al servicio legionario. Si pudieras visitar el Museo Nacional Romano hoy, encontrarías restos materiales de esta época temprana, puntas de lanza de bronce, fragmentos de escudos redondos similares a los griegos, cascos con crestas de plumas que debían hacer a sus portadores parecer más altos e intimidantes. Son artefactos de una Roma pequeña y vulnerable, una entre muchas ciudades del Lacio que competían por recursos limitados, que luchaban contra vecinos etruscos al norte, contra pueblos de montaña al este, contra otras ciudades latinas que a veces eran aliadas y a veces enemigas. Nada en esos artefactos sugiere que esta ciudad concreta, esta colección de chozas junto al Tíber, estaba destinada a conquistar el mundo, pero algo cambiaría en los siglos siguientes, algo en la manera en que los romanos organizaban su guerra, y ese algo transformaría a la milicia ciudadana en algo completamente nuevo. La transformación comenzó con derrotas. Los romanos aprendieron luchando, y aprendieron especialmente de sus fracasos. Cuando la rígida falange que habían copiado de los griegos demostró ser inadecuada para los terrenos montañosos de Italia central, cuando los samnitas y otros pueblos de las colinas les infligieron derrotas humillantes en desfiladeros donde las formaciones apretadas no podían maniobrar, los romanos adaptaron su sistema. No abandonaron la tradición del ciudadano soldado, pero transformaron la manera en que ese ciudadano luchaba. Y de esa transformación nacería la legión que conocemos, la máquina de guerra que conquistaría un imperio. La transformación del ejército romano de una milicia ciudadana, organizada en falange griega, a la máquina de guerra más eficiente de la antigüedad, no sucedió de golpe ni como resultado de un plan maestro diseñado por algún genio militar. Fue un proceso de siglos, de experimentación continua,
de desastres que enseñaron lecciones durísimas, de adaptaciones graduales que convirtieron las debilidades en fortalezas. Los romanos comenzaron luchando como los griegos, en falanges apretadas, donde los hoplitas avanzaban hombro con hombro, sus escudos redondos superpuestos formando una muralla de bronce, sus lanzas apuntando al frente como un erizo de puntas metálicas que ninguna caballería podía penetrar y ninguna infantería podía romper frontalmente. Era una formación poderosa, probada en las guerras que habían dado a Grecia sus momentos de gloria, Maratón, Termópilas, Platea. Pero tenía limitaciones severas que el terreno de Italia central exponía cruelmente. La falange necesitaba terreno plano y despejado para funcionar. En cuanto el suelo se volvía irregular, en cuanto había colinas, bosques, arroyos que cruzar, la formación perdía cohesión. Los hombres de las filas traseras pisaban a los de adelante. Los escudos se descuadraban. Las lanzas largas se volvían estorbos en lugar de ventajas. Y los pueblos de las montañas italianas, samnitas, lucanos, brucios, sabían exactamente cómo explotar estas debilidades. Atraían a las legiones romanas a terrenos donde la falange no podía desplegarse, las atacaban por los flancos y la retaguardia, las fragmentaban en grupos aislados que podían ser destruidos por separado. El momento de crisis llegó durante las guerras samnitas, que se extendieron intermitentemente desde mediados del siglo IV hasta principios del siglo III antes de nuestra era. Los samnitas eran montañeses duros, guerreros formidables, que conocían cada sendero y cada desfiladero de los Apeninos centrales. En el año 321, en un lugar llamado las Orcas Caudinas, un ejército romano entero cayó en una trampa. 2 legiones completas fueron rodeadas en un paso estrecho del que no podían escapar. Sin posibilidad de luchar ni de huir, los romanos tuvieron que rendirse y sufrir la humillación de pasar bajo el yugo, un arco formado por lanzas enemigas, bajo el cual los soldados derrotados debían caminar agachados en señal de sumisión total. De esa humillación surgió la transformación. Los romanos, con su característica capacidad de aprender de los errores, comenzaron a reorganizar su ejército. Abandonaron gradualmente la falange rígida y adoptaron un sistema más flexible basado en unidades más pequeñas llamadas manípulos. Cada manípulo consistía en 2 centurias, aproximadamente 120 a 160 hombres, suficientemente grande para tener peso en combate, pero suficientemente pequeño para maniobrar en terreno difícil, y en lugar de formar una sola línea apretada, los manípulos se desplegaban en un patrón escalonado, como las casillas negras de un tablero de ajedrez, con espacios entre ellos que permitían movimiento, que absorbían impactos, que hacían al ejército resiliente ante los golpes que habrían destrozado una falange. El sistema manipular dividía a los legionarios en 3 líneas según su experiencia y armamento. Los astati, los más jóvenes, formaban la primera línea. Llevaban el nuevo escudo oval, llamado scutum, que protegía más cuerpo que los escudos, redondos griegos, y estaban armados con pila, jabalinas pesadas diseñadas para lanzarse justo antes del choque y desorganizar las formaciones enemigas. Los príncipes, hombres en la plenitud de la vida con experiencia de combate, formaban la segunda línea. Si los astati eran rechazados, podían retirarse a través de los espacios entre los manípulos de príncipes, que avanzaban frescos para continuar la lucha. Y finalmente los triarii, los veteranos más experimentados, formaban la tercera línea, armados con lanzas largas como los antiguos hoplitas. Llegar hasta los triarii, decían los romanos, significaba que las cosas estaban realmente mal, porque representaban la última reserva, el recurso desesperado cuando todo lo demás había fallado. Este sistema era extraordinariamente flexible. Si un manípulo era rechazado, los espacios a sus lados permitían que retrocediera, sin desorganizar a toda la línea. Si un sector del frente necesitaba refuerzos, los manípulos podían moverse lateralmente para cerrar brechas. Los comandantes tenían opciones tácticas que la falange nunca había permitido. Podían rotar unidades frescas al frente mientras las cansadas se retiraban, podían formar líneas defensivas escalonadas, podían adaptarse a terrenos que habrían sido imposibles para formaciones más rígidas. Si visitas hoy el Museo de la Civilización Romana en el barrio de Leur de Roma, encontrarás reconstrucciones de soldados de la época manipular, astati con sus pila y escuta, príncipes con armaduras de mallas que comenzaban a reemplazar las corazas de bronce,
Triarii con sus lanzas tradicionales que recordaban tiempos anteriores. Son imágenes de un ejército en transición, de una institución que estaba inventándose a sí misma batalla tras batalla, derrota tras derrota, adaptación tras adaptación. El resultado final sería la legión que conquistó el Mediterráneo. Pero el camino hacia esa legión estuvo pavimentado con humillaciones como las orcas, caudinas, con miles de soldados romanos que murieron aprendiendo que las viejas maneras ya no funcionaban. Lo que hacía especial a los romanos no era que nunca perdieran, porque perdieron muchas batallas y algunas fueron desastrosas. Lo que los hacía especiales era que aprendían de cada derrota, que no se aferraban a tradiciones cuando esas tradiciones demostraban ser inadecuadas, que tenían la humildad de copiar lo que funcionaba de sus enemigos y la creatividad de mejorarlo. La legión manipular fue creación romana, pero incorporaba elementos aprendidos de samnitas, de etruscos, de pueblos griegos del sur de Italia. Era una síntesis pragmática, no una tradición heredada, y esa disposición a la síntesis pragmática sería la marca distintiva del militarismo romano durante toda su historia. Hay una historia que los autores antiguos contaban sobre un cónsul romano llamado Tito Manlio Torcuato, que vivió en el siglo IV antes de nuestra era. Su hijo, joven oficial en el ejército, había desobedecido órdenes directas al aceptar un desafío de combate singular contra un guerrero enemigo galo. El duelo en sí fue espectacular. El joven Manlio venció, mató a su oponente, le arrancó el torque de oro que llevaba al cuello como trofeo y regresó triunfante al campamento romano, esperando elogios por su valor, quizás una corona de honor, ciertamente la admiración de sus camaradas. En cambio, su padre ordenó que fuera ejecutado públicamente ante todo el ejército. La disciplina, declaró el padre, mientras su hijo era atado al poste de ejecución, importaba más que cualquier victoria individual, más incluso que los lazos de sangre. Si los soldados desobedecían órdenes porque creían que el resultado justificaba la desobediencia, entonces no había ejército sino turba. Si cada hombre decidía por sí mismo cuándo luchar y cómo, entonces la coordinación que hacía invencibles a las legiones desaparecería, reemplazada por el caos de iniciativas individuales que ningún comandante podía predecir ni controlar. Verdadera o embellecida por siglos de repetición, esta historia de la severidad manliana captura algo esencial sobre la mentalidad militar romana. La disciplina no era simplemente un medio para alcanzar victorias, era un fin en sí mismo, el fundamento sagrado sobre el que todo lo demás se construía. Los castigos en el ejército romano eran legendarios por su severidad. La decimatio, la ejecución de 1 de cada 10 soldados elegidos al azar dentro de una unidad que había mostrado cobardía o había huido del campo de batalla, era el más célebre y el más terrorífico. Los propios compañeros de los condenados eran obligados a ejecutarlos a golpes, convirtiendo a la unidad entera en verdugo de sus propios miembros. No importaba si el soldado individual había luchado valientemente, si su unidad había fallado, todos compartían la culpa y cualquiera podía pagar el precio. Era una lógica brutal pero coherente. Pero el ejército funcionaba como organismo colectivo, no como suma de individuos, y la responsabilidad colectiva reforzaba esa verdad. Había otros castigos menos dramáticos, pero igualmente efectivos. Los soldados que dormían durante la guardia podían ser ejecutados, o más comúnmente, golpeados hasta la muerte por sus propios compañeros, quienes habían sido puestos en peligro por su negligencia. Unidades que habían rendido mal podían ser puestas a ración de cebada en lugar de trigo, una humillación pública que las marcaba como indignas. Soldados individuales que cometían faltas menores recibían golpes con la vara de vid que los centuriones llevaban como símbolo de su autoridad. La pérdida del escudo, considerada especialmente vergonzosa porque el escudo protegía no solo al soldado, sino también al compañero a su izquierda, acarreaba deshonor duradero. Pero la disciplina romana no era solo terror y castigo. También era entrenamiento constante, repetición incansable de los movimientos y formaciones que debían ejecutarse automáticamente en el caos del combate. Polibio, el historiador griego que observó al ejército romano de cerca durante el siglo II antes de nuestra era, describía cómo los legionarios practicaban diariamente el uso de sus armas, las formaciones de batalla, las señales de trompeta que coordinaban los movimientos de miles de hombres. No había temporada baja. Incluso en tiempos de paz,
Los soldados entrenaban como si la batalla fuera inminente. Sus ejercicios, escribió Polibio, eran batallas sin sangre, y sus batallas, ejercicios sangrientos. El resultado de este sistema era un soldado que actuaba por instinto entrenado, que no necesitaba pensar para hacer lo correcto, porque lo correcto había sido grabado en su cuerpo mediante miles de repeticiones. Cuando la trompeta sonaba la señal de avance, avanzaba. Cuando sonaba la de retirada, retrocedía. Cuando el centurión ordenaba cerrar filas, cerraba filas. No había vacilación, no había deliberación, no había ese momento de duda que en el combate puede significar la muerte. El legionario era una pieza de una máquina mayor, y su perfección como pieza dependía de que no intentara ser más que eso. Los ejércitos enemigos de Roma a menudo estaban compuestos por guerreros individualmente superiores. Los galos eran más altos, más fuertes físicamente. Portaban espadas más largas que brillaban con el trabajo de artesanos extraordinarios. Los griegos tenían tradiciones militares más antiguas, tácticas más sofisticadas, desarrolladas por siglos de reflexión filosófica sobre la guerra. Los germanos luchaban con un fervor que los romanos llamaban furor teutonicus, un desprecio casi suicida por el peligro que los hacía terribles en el primer choque. Pero ninguno de estos pueblos podía mantener disciplina bajo presión como los romanos. Cuando la batalla se prolongaba, cuando el cansancio y el miedo comenzaban a hacer efecto, cuando las intestoidetarentes formaciones se desordenaban y la confusión se extendía, los romanos seguían obedeciendo órdenes mientras sus enemigos se fragmentaban en grupos de individuos que actuaban cada uno por su cuenta. Si visitas hoy los relieves de la columna Trajana en Roma, ese monumento extraordinario que narra en imágenes esculpidas las campañas del emperador Trajano contra los dacios, verás representaciones de la disciplina romana en acción, legionarios construyendo campamentos con la misma uniformidad que si siguieran planos de arquitecto, columnas de marcha donde cada soldado ocupa su lugar exacto, formaciones de batalla donde los escudos se alinean perfectamente. No son representaciones realistas de la guerra, que es siempre más caótica de lo que cualquier arte puede capturar. Pero son representaciones de un ideal, de lo que los romanos creían que su ejército debía ser, y ese ideal de orden perfecto era lo que la disciplina intentaba crear. Si pudieras sostener en tus manos una gladius romana original, te sorprendería su modestia casi decepcionante. No es una espada larga y elegante como las que los caballeros medievales blandían en torneos y duelos. No tiene ornamentos elaborados, joyas incrustadas en la empuñadura, ni filos curvados diseñados para cortar arcos amplios y dramáticos. Es corta, sorprendentemente corta para un arma de guerra, apenas 50 centímetros de hoja y quizás 20 de empuñadura. Tiene doble filo que converge en una punta aguda, un diseño que no busca impresionar, sino cumplir una función específica con eficiencia brutal. Los romanos no luchaban como héroes homéricos, intercambiando golpes con enemigos nombrados en combates singulares que los poetas cantarían durante generaciones. Luchaban como unidad, como organismo colectivo donde cada individuo era una célula que cumplía su función sin pretensiones de gloria personal. Avanzaban hombro con hombro, sus escudos grandes y curvados formando una pared continua, y en los espacios estrechos entre esos escudos, apenas suficientes para que un brazo se extendiera y se retrajera, la gladius encontraba su propósito mortal. Estocadas cortas, precisas, repetidas, dirigidas al abdomen desprotegido del enemigo que intentaba golpear desde arriba con su espada larga, y encontraba el escudo romano bloqueando su golpe mientras la gladius lo alcanzaba por debajo. El pilum, la jabalina pesada que los legionarios lanzaban justo antes del choque, era otra innovación característica. No era simplemente un proyectil para causar bajas a distancia, aunque ciertamente las causaba. Estaba diseñado con una ingeniería particular. La punta de hierro estaba unida al asta de madera mediante un sistema que se doblaba tras el impacto. Esto significaba que el pilum, que se clavaba en el escudo de un enemigo, no podía arrancarse fácilmente. El guerrero galo o germano que recibía un pilum en su escudo tenía dos opciones: luchar arrastrando el peso del arma clavada que desequilibraba su defensa, o soltar el escudo y quedar desprotegido. En cualquier caso, cuando la línea romana llegaba segundos después con sus gladi desenvainadas, el enemigo estaba en desventaja.
El scutum, el escudo semicilíndrico que definía visualmente al legionario romano, era otra pieza de ingeniería funcional más que estética. Medía aproximadamente 1 metro de alto por 60 centímetros de ancho, suficiente para cubrir el cuerpo desde el hombro hasta la rodilla. Su forma curvada no era decorativa, permitía que los golpes resbalaran hacia los lados en lugar de impactar directamente, y cuando varios escudos se juntaban formando la famosa formación de testudo tortuga, creaban un caparazón casi impenetrable bajo el cual los legionarios podían avanzar contra lluvia de proyectiles. Estaba construido de capas de madera pegadas y cubiertas con cuero y lienzo, suficientemente ligero para cargarse durante marchas largas, pero suficientemente resistente para detener espadas y flechas. La lorica, la armadura del legionario, evolucionó a lo largo de los siglos. Los soldados de la época republicana temprana usaban corazas de bronce si podían permitírselas, o simples pectorales de cuero, reforzados si no. Con el tiempo, la lorica jamata, cota de malla hecha de miles de anillos de hierro entrelazados, se convirtió en estándar para quienes podían pagarla. Más tarde, durante el Imperio, apareció la lorica segmentata, esa armadura de bandas articuladas que asociamos con la imagen clásica del legionario. Ninguna de estas armaduras hacía invulnerable a su portador, pero todas reducían la probabilidad de heridas mortales, convirtiendo golpes que habrían sido fatales en magulladuras o cortes superficiales. El casco, la galea, protegía la cabeza y el cuello con diseños que también evolucionaron constantemente. Los cascos romanos tenían protectores para las mejillas, carrilleras que cubrían los lados del rostro, y una proyección en la nuca que desviaba los golpes descendentes que de otro modo habrían partido la columna vertebral. Algunos tenían crestas de plumas o crines de caballo, que hacían a sus portadores parecer más altos y más imponentes, pero la mayoría eran funcionales más que decorativos, diseñados para sobrevivir el combate más que para impresionar en desfiles. Si visitas museos con colecciones romanas, como el Museo Británico en Londres o el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, puedes ver ejemplos de todo este equipo. Las gladi, que han sobrevivido, tienen hojas que todavía muestran filo después de 2000 años. Los cascos conservan las marcas de golpes que recibieron en batallas olvidadas. Los fragmentos de lorica revelan el trabajo artesanal de herreros que producían miles de estas armaduras para ejércitos que siempre necesitaban más. Son objetos hermosos en su utilidad pura, testimonios de una civilización que aplicaba inteligencia sistemática al problema de cómo matar eficientemente y cómo evitar ser muerto. El legionario cargaba todo este equipo sobre su propio cuerpo, además de sus provisiones para varios días, sus herramientas para construir campamentos, su manta, su cantimplora, sus utensilios de cocina. El peso total podía superar los 30 kilogramos, cargados durante marchas de 30 kilómetros diarios o más. Los soldados romanos se llamaban a sí mismos, medio en broma, medio en serio, las mulas de Mario, en referencia al general que les había exigido cargar más equipo personal para reducir el tren de bagajes que ralentizaba al ejército. Era una carga brutal, pero también era independencia. El legionario llevaba consigo todo lo que necesitaba para sobrevivir y luchar, sin depender de suministros que podían no llegar o de carros que podían quedarse atascados. Cada noche, sin excepción, cuando las legiones romanas en campaña detenían su marcha al caer el sol, no simplemente acampaban como haría cualquier otro ejército, construían, incluso después de una jornada de 30 kilómetros cargando 30 kilos de equipo, incluso cuando estaban exhaustos y hambrientos, incluso cuando el enemigo podía estar a pocas horas de distancia, los legionarios tomaban sus herramientas y levantaban un campamento fortificado completo. Excavaban fosos de profundidad reglamentaria, apilaban la tierra excavada para formar un terraplén, clavaban estacas afiladas en la parte superior del terraplén para crear una empalizada provisional. Trazaban calles internas que seguían siempre el mismo patrón, con las tiendas de cada unidad siempre en el mismo lugar relativo. Un campamento romano de marcha, lo que ellos llamaban castra, era una ciudad temporal que surgía de la nada en apenas unas horas y que desaparecía igualmente rápido al amanecer siguiente, cuando el ejército continuaba su avance. Para los enemigos de Roma, que observaban desde colinas cercanas, esta capacidad parecía casi sobrenatural. Un día había un prado vacío, al día siguiente. Una fortaleza rectangular se alzaba donde no había habido nada, con puertas defendidas,
torres de vigilancia improvisadas y miles de soldados durmiendo seguros dentro de sus defensas. Y al tercer día, la fortaleza había desaparecido y el ejército estaba 20 kilómetros más adelante, construyendo otra igual. Esta práctica de castrametación, como la llamaban los romanos, no era opcional ni dependía del capricho del comandante. Era doctrina establecida, obligatoria en toda circunstancia. El historiador Polibio describe en detalle el procedimiento. Oficiales especializados se adelantaban al ejército principal para seleccionar el terreno, marcaban las posiciones con banderas de colores siguiendo un patrón estandarizado, y cuando las legiones llegaban, cada unidad sabía exactamente dónde ir y qué hacer sin necesidad de instrucciones adicionales. Un legionario de Hispania que se uniera a una legión en Siria encontraría el mismo diseño de campamento, los mismos procedimientos, el mismo orden. Era estandarización elevada a principio organizativo. Pero la ingeniería militar romana iba mucho más allá de los campamentos nocturnos. Los romanos construían carreteras que conectaban cada rincón de su imperio, vías pavimentadas que permitían a los ejércitos moverse con rapidez inaudita para la época. La Vía Apia, construida originalmente en el siglo IV, antes de nuestra era, seguía en uso más de 1000 años después, y tramos de ella sobreviven hasta hoy. Estas carreteras no eran simples caminos de tierra apisonada, sino obras de ingeniería, con cimientos de piedra, capas de grava compactada y superficies de losas cuidadosamente encajadas. Estaban diseñadas para resistir el tráfico de legiones en marcha, de carros de suministros, de mensajeros imperiales que llevaban órdenes urgentes. Los puentes romanos cruzaban ríos que otros ejércitos habrían considerado obstáculos infranqueables. Julio César, en sus comentarios sobre la Guerra de las Galias, describe cómo sus ingenieros construyeron un puente sobre el Rin, uno de los ríos más anchos de Europa, en apenas 10 días. No era un puente de barcas temporal, sino una estructura de madera con pilotes clavados en el lecho del río, capaz de soportar el paso de legiones completas con su bagaje. Cuando César terminó su demostración de fuerza al otro lado del Rin, ordenó destruir el puente, no porque fuera difícil de defender, sino para dejar claro que podía reconstruirlo cuando quisiera. Era tanto ingeniería como propaganda. En los asedios, la capacidad de construcción romana alcanzaba su expresión más espectacular. Las legiones podían levantar torres de asedio más altas que las murallas enemigas, construidas sobre ruedas para acercarlas a los muros. Podían excavar túneles que socavaban las fortificaciones hasta hacerlas colapsar. Podían construir rampas de tierra y piedra que ascendían hasta la altura de las murallas, convirtiendo asaltos verticales en avances horizontales. En Masada, la fortaleza judía en lo alto de un acantilado del desierto, los romanos construyeron una rampa de asedio que todavía puede verse hoy, una montaña artificial levantada piedra a piedra para alcanzar una posición que parecía inexpugnable. Las máquinas de guerra romanas, basadas en diseños griegos pero mejoradas y estandarizadas para producción masiva, complementaban estas capacidades de construcción. Las ballistae eran esencialmente ballestas gigantes que disparaban proyectiles con precisión mortal a cientos de metros. Las catapultae lanzaban piedras pesadas que podían derribar secciones de muralla o aplastar a defensores agrupados. Los onagri, llamados así porque coceaban como asnos salvajes, arrojaban proyectiles en arcos altos que caían sobre los defensores desde arriba, donde las murallas no los protegían. Si caminas hoy por cualquier país que fue parte del Imperio Romano, encontrarás los restos de esta ingeniería militar transformada en infraestructura civil. Los puentes que los ejércitos construyeron para cruzar ríos siguieron siendo usados por comerciantes y viajeros durante siglos. Los campamentos permanentes que las legiones establecieron en las fronteras se convirtieron en ciudades. Londres comenzó como Londinium, un campamento legionario. Viena como Vindobona. Colonia como Colonia Agripina. Las murallas que defendían fronteras se convirtieron en límites políticos que sobrevivieron al imperio que las había construido. El legado físico del ejército romano está grabado en el paisaje de 3 continentes. Los enemigos de Roma a menudo la superaban en número, a veces de manera aplastante. Los galos podían reunir hordas de guerreros cuyo valor individual nadie cuestionaba, hombres que se lanzaban a la batalla desnudos hasta la cintura para demostrar su desprecio por la muerte. Los macedonios
tenían la falange más disciplinada del mundo helenístico, heredera directa de las victorias de Alejandro Magno, veteranos de guerras que habían conquistado desde Egipto hasta la India. Los cartagineses tenían generales brillantes como Aníbal Barca, elefantes de guerra que aterrorizaban a hombres y caballos que nunca los habían visto, y recursos financieros que les permitían contratar mercenarios profesionales de todo el Mediterráneo. Y sin embargo, Roma los derrotó a todos, no siempre en la primera batalla, ni en la segunda, ni a veces en la 10ª, pero sí al final, con una consistencia que desafía las leyes de la probabilidad. La pregunta que los historiadores militares han debatido durante siglos es: ¿cómo lo lograron? No había una superioridad tecnológica obvia. Las armas romanas no eran significativamente mejores que las de sus enemigos, y en algunos casos eran claramente inferiores. Las espadas largas de los galos eran más impresionantes que las gladicortas. Las sarisas macedonias, lanzas de casi 6 metros, tenían un alcance que ningún arma romana podía igualar. Los arcos compuestos de los partos disparaban flechas que penetraban las armaduras romanas a distancias donde los legionarios no podían responder. Si la tecnología no explica las victorias romanas, entonces la explicación debe buscarse en otra parte. Una parte de la respuesta está en la flexibilidad táctica que el sistema manipular, y más tarde el sistema de cohortes, proporcionaba. Mientras que la falange macedónica era devastadora en ataque frontal pero vulnerable a ataques por los flancos, la legión romana podía girar, dividirse, reagruparse, adaptarse a circunstancias cambiantes, con una fluidez que sus enemigos no podían igualar. En la batalla de Pydna en el año 168 antes de nuestra era, donde Roma destruyó definitivamente el poder de Macedonia, la falange macedonia inicialmente empujó hacia atrás a la línea romana con su avance irresistible. Pero el terreno irregular hizo que se abrieran huecos entre las unidades falangistas, y los legionarios romanos penetraron esos huecos con sus espadas cortas, inutilizando las sarisas que no podían usarse en combate cercano. La batalla, que parecía perdida, se convirtió en masacre. Otra parte de la respuesta está en la capacidad romana de absorber derrotas y continuar luchando. Otros estados, cuando perdían una batalla decisiva, negociaban la paz, cedían territorios, aceptaban condiciones humillantes. Roma no. Después de la catástrofe de Cannas, en el año 216, donde Aníbal destruyó un ejército romano de más de 70.000 hombres en la peor derrota de la historia militar romana, cualquier otro estado habría capitulado. Roma rechazó todas las ofertas de paz, levantó nuevos ejércitos, armó hasta a los esclavos y continuó la guerra durante 14 años más hasta que Aníbal fue derrotado. Esta resiliencia extraordinaria no era producto de la táctica, sino de la cultura, de una sociedad que había internalizado la idea de que la rendición era peor que la muerte, de que Roma podía perder batallas, pero nunca guerras. Los comandantes romanos también desarrollaron la costumbre de estudiar a sus enemigos y adaptar sus tácticas específicamente para contrarrestar las fortalezas de cada oponente. Contra los galos, que cargaban en masa desordenada, buscando romper la línea enemiga con el ímpetu inicial, los romanos aprendieron a absorber ese primer choque y luego contraatacar cuando el fervor galo se había agotado. Contra los ejércitos helenísticos con sus falanges, buscaban terrenos irregulares donde la formación macedónica no pudiera mantenerse. Contra la caballería parta y sus tácticas de disparar y huir, desarrollaron formaciones defensivas cerradas y aprendieron a no perseguir a un enemigo que los estaba atrayendo hacia emboscadas. La coordinación entre las diferentes partes del ejército era también crucial. La caballería romana nunca fue tan numerosa ni tan efectiva como la de muchos de sus enemigos, pero los comandantes romanos aprendieron a usarla en conjunto con la infantería, de maneras que maximizaban su impacto. La caballería protegía los flancos de las legiones durante el avance, perseguía a los enemigos derrotados después de la victoria, realizaba misiones de reconocimiento que daban a los comandantes información sobre los movimientos enemigos. Las tropas auxiliares, reclutadas entre pueblos conquistados que aportaban especialidades que Roma no tenía, complementaban a las legiones con arqueros, honderos, caballería ligera, según las necesidades de cada campaña. Si visitas campos de batalla donde los romanos lucharon y que la arqueología ha estudiado, como Teutoburgo en Germania, donde 3 legiones fueron destruidas, o Alesia en la Galia, donde César venció a Vercingetorix,
encontrarás los restos materiales de esta guerra táctica. Puntas de pilum clavadas donde las líneas romanas lanzaron sus jabalinas. Monedas perdidas por soldados que murieron antes de poder gastarlas. Fragmentos de armaduras que marcan los lugares donde hombres cayeron. Son testimonios silenciosos de batallas donde la victoria dependió no del valor individual que ambos bandos tenían en abundancia, sino de la capacidad de coordinar ese valor en acciones colectivas que multiplicaban su efecto. Para un joven de una familia modesta en alguna ciudad aliada de Roma, o para un provincial de Hispania, de la Galia, de Siria, que soñaba con mejorar su situación en la vida, el ejército ofrecía algo que ninguna otra institución del mundo antiguo podía proporcionar: un camino hacia arriba, una escalera social que podía llevar desde la pobreza hasta la respetabilidad, desde la marginalidad hasta el centro de la civilización romana. No era un camino fácil ni seguro, lejos de ello. Significaba 25 años de servicio activo, un cuarto de siglo de marchas interminables, bajo sol abrasador o lluvia helada, de batallas donde la muerte siempre estaba cerca, de una disciplina tan severa que los castigos incluían la ejecución sumaria por cobardía, desobediencia o simple mala suerte. Pero al final de esos 25 años, si sobrevivías, y las probabilidades de sobrevivir no eran despreciables, dado que las batallas eran eventos relativamente infrecuentes en comparación con las marchas y los períodos de guarnición, te esperaban recompensas que podían transformar una vida y el destino de una familia durante generaciones. Había tierras, parcelas en colonias de veteranos donde podías establecerte como granjero propietario, algo que para muchos reclutas habría sido inalcanzable por cualquier otro medio. Había dinero, el peculium acumulado durante décadas de servicio, bonificaciones por victorias y campañas, la paga regular que, aunque modesta, se sumaba año tras año. Y para quienes no habían nacido ciudadanos romanos, había el premio más valioso de todos, más valioso que la tierra o el dinero, la ciudadanía romana con todos, los derechos y protecciones que esa condición otorgaba. La ciudadanía romana era algo extraordinario en el mundo antiguo. Significaba protección legal. Un ciudadano romano no podía ser torturado ni ejecutado sumariamente. Tenía derecho a apelar a tribunales en Roma. Podía invocar la famosa frase civis Romanus sum, soy ciudadano romano, para exigir tratamiento que a los no ciudadanos se les negaba rutinariamente. Significaba participación política, el derecho a votar en las asambleas populares, a presentarse a cargos públicos, a ser parte de la comunidad política más poderosa del mundo conocido. Y significaba estatus social. El ciudadano romano, aunque fuera pobre, tenía una dignidad que lo elevaba por encima de los no ciudadanos más ricos, una condición que abría puertas y creaba posibilidades. El ejército funcionaba así como una máquina de integración, absorbiendo a provinciales de culturas diversas y transformándolos en romanos. Un recluta de Tracia que apenas hablaba latín cuando se alistaba emergía 25 años después como veterano que pensaba, actuaba y se identificaba como romano. Había aprendido la lengua no como ejercicio académico, sino como necesidad de supervivencia, porque las órdenes se daban en latín y no entenderlas podía costar la vida. Había internalizado los valores romanos de disciplina, jerarquía, obediencia, porque el sistema militar los reforzaba constantemente. Había formado vínculos con compañeros de otras provincias, rompiendo los lazos tribales que antes definían su identidad y reemplazándolos con la identidad compartida de legionarios romanos. Las colonias de veteranos que se establecían a lo largo de las fronteras del imperio servían múltiples propósitos. Proporcionaban tierras a soldados que las merecían como recompensa por su servicio. Creaban poblaciones romanizadas en regiones recién conquistadas, sembrando la cultura romana entre pueblos que todavía recordaban su independencia. Y mantenían una reserva militar disponible. Los veteranos podían ser llamados de nuevo en casos de emergencia, y sus hijos crecían en un ambiente donde el servicio militar era tradición familiar más que obligación impuesta. Los descendientes de estos veteranos a menudo seguían los pasos de sus padres. El hijo de un legionario retirado en Britania podía alistarse en la misma legión donde su padre había servido, heredando no solo una profesión, sino una identidad, un conjunto de tradiciones, un orgullo de unidad que se transmitía de generación en generación. Algunas familias tenían historiales de servicio que se extendían durante siglos.
Los hijos, nietos y bisnietos de hombres que habían conquistado la Galia con César servían en legiones que defendían la frontera del Danubio contra los godos. Si visitas hoy los museos arqueológicos de cualquier país que fue frontera del Imperio Romano, encontrarás las lápidas de estos veteranos. Son testimonios conmovedores en su sencillez, el nombre del difunto, su rango, los años de servicio, a veces una imagen tosca que lo representa en uniforme militar con sus armas, a veces una frase que resume una vida de servicio. Vivió 60 años, sirvió 25. Detrás de cada lápida hay una historia de un hombre que dejó su hogar siendo joven, que marchó a tierras lejanas, que luchó batallas cuyos nombres ya nadie recuerda, y que finalmente encontró descanso en la tierra que había ayudado a conquistar o defender. El ejército romano no solo conquistaba territorios, los transformaba, y en el proceso transformaba a los hombres que servían en él, convirtiéndolos de provinciales diversos en romanos unificados, creando una identidad compartida que trascendía orígenes étnicos, lingüísticos o culturales. Era, en cierto sentido, el proyecto de ingeniería social más ambicioso del mundo antiguo. En el año 264 antes de nuestra era, Roma era una potencia regional que controlaba la mayor parte de la península itálica, pero que apenas había mirado más allá del mar que bañaba sus costas occidentales. No tenía flota digna de ese nombre, no tenía experiencia en guerra naval, no tenía colonias ultramarinas. El Mediterráneo pertenecía a otros, a Cartago, la gran ciudad fenicia del norte de África, cuya flota dominaba el Mediterráneo occidental, a los reinos helenísticos que habían heredado el imperio de Alejandro, cuyas flotas de guerra y comercio surcaban el Mediterráneo oriental. En el año 30 antes de nuestra era, apenas 2 siglos más tarde, Roma gobernaba todo ese mar y todas las tierras que lo rodeaban, desde las columnas de Hércules en el estrecho de Gibraltar hasta las costas de Siria, desde los bosques de Britania hasta los desiertos de Egipto. Lo que los romanos llamaban con orgullo Mare Nostrum, nuestro mar, era literalmente suyo. Ningún barco navegaba esas aguas sin permiso romano implícito o explícito. Ningún reino costero existía sin reconocer la hegemonía de la ciudad del Tíber. Ninguna potencia podía desafiar la voluntad de Roma en ese mundo que el mar conectaba. Esa transformación, de ciudad-estado a imperio universal, se logró mediante una serie de guerras que probaron los límites de lo que la sociedad romana podía soportar. Las guerras púnicas contra Cartago fueron 3 conflictos que abarcaron más de un siglo, del 264 al 146. En la primera, Roma construyó una flota prácticamente desde cero, perdió más de 100.000 hombres en naufragios y derrotas, y aún así emergió victoriosa, arrebatando Sicilia a Cartago. En la segunda, enfrentó al más grande de sus enemigos, Aníbal Barca, cuya invasión de Italia dejó cientos de miles de romanos muertos en campos de batalla como Cannas, la Trebia, el lago Trasimeno, y aún así Roma rechazó la paz, levantó nuevos ejércitos, llevó la guerra al territorio enemigo y finalmente derrotó a Aníbal en Zama. En la tercera, destruyó Cartago completamente, arrasando la ciudad hasta los cimientos, vendiendo a sus habitantes como esclavos, sembrando sal en sus campos según la leyenda para que nada creciera donde había estado la rival de Roma. Simultáneamente, Roma se volvió hacia el este, hacia el mundo helenístico de cultura griega que se extendía desde Macedonia hasta el Indo. Las guerras macedónicas del siglo II terminaron con la absorción de Grecia y Macedonia. Las guerras contra el reino seleucida de Siria empujaron la frontera romana hasta el Éufrates. La conquista de Egipto por Octaviano, el futuro Augusto, en el año 30, completó el cerco del Mediterráneo, convirtiendo al último de los grandes reinos helenísticos en provincia romana. En el oeste, las conquistas continuaron con el mismo impulso. Hispania fue teatro de guerras durante casi 2 siglos, desde la Segunda Guerra Púnica hasta las campañas de Augusto que finalmente sometieron a los pueblos del norte. La Galia fue conquistada por Julio César en una campaña de 8 años que costó, según las estimaciones del propio César, 1.000.000 de vidas galas. Britania fue invadida por Claudio y gradualmente ocupada durante las décadas siguientes, aunque nunca completamente pacificada. El motor de esta expansión fue, más que cualquier otra cosa, el ejército.
Las legiones marchaban donde el Senado las enviaba, conquistaban lo que encontraban a su paso, establecían guarniciones que convertían territorios conquistados en provincias administradas. Los generales que las comandaban adquirían gloria, riqueza, poder político que usaban a su regreso a Roma para avanzar sus carreras. El botín que fluía hacia Italia enriquecía a soldados, generales y al Estado romano, que podía financiar nuevas guerras con las ganancias de las anteriores. Pero la conquista militar era solo el comienzo. Tras las legiones venían los administradores, los recaudadores de impuestos, los comerciantes, los colonos. Las carreteras que los ingenieros militares construían para mover ejércitos se convertían en arterias comerciales. Los campamentos de las legiones se transformaban en ciudades. Los pueblos conquistados aprendían latín, adoptaban costumbres romanas, eventualmente adquirían la ciudadanía. El Mediterráneo, que durante milenios había sido frontera entre civilizaciones distintas, se convirtió en el centro de una única civilización que lo rodeaba por completo. Si pudieras navegar el Mediterráneo en el siglo II de nuestra era, en el apogeo de la paz romana, lo que encontrarías sería un mundo integrado como nunca antes y quizás nunca después hasta la era moderna. Podías embarcar en Alejandría con cargamento de grano egipcio, desembarcar en Ostia para alimentar a la plebe romana, continuar hasta Gades, en el extremo de Hispania, para cargar aceite y vino, y regresar sin haber abandonado nunca territorio romano, sin haber cruzado una sola frontera, sin haber pagado más que los impuestos portuarios que el mismo Estado recaudaba en todas partes. Era un mundo que las legiones habían creado y que las legiones defendían. Hay un momento en la historia de Roma que divide claramente el antes del después, un punto de inflexión que transformó al ejército de milicia ciudadana estacional en fuerza profesional permanente. Ese momento tiene un nombre: Cayo Mario. Este general de origen relativamente humilde, nacido en una familia de campesinos cerca del pueblo de Arpino, sin ancestros ilustres que presumir ni conexiones senatoriales que explotar, llegó al consulado, el cargo más alto de la República, a fuerza de talento militar puro y ambición que no reconocía límites. Y una vez en el poder, hizo algo que escandalizó a los tradicionalistas, pero que cambiaría la naturaleza del Estado romano para siempre. El contexto era una crisis militar que el sistema tradicional no podía resolver. Las guerras en el norte de África, contra el rey númida Yugurta, se habían prolongado durante años sin resultado decisivo, desprestigiando a una sucesión de generales aristocráticos que no lograban la victoria. Peor aún, en el norte de Italia, tribus germánicas llamadas cimbrios y teutones habían invadido territorio romano, derrotando ejército tras ejército romano en una serie de batallas que amenazaban la supervivencia misma del Estado. Se necesitaban soldados, muchos más soldados, de los que el sistema tradicional de reclutamiento basado en la propiedad podía proporcionar. Mario, elegido cónsul repetidamente en violación de las normas tradicionales que prohibían magistraturas consecutivas, tomó una decisión radical. Abrió el reclutamiento a los proletarios, a esos ciudadanos romanos sin propiedad que hasta entonces habían sido excluidos del servicio militar porque no podían costearse su propio equipo. El Estado proporcionaría armas, armaduras, entrenamiento. El Estado pagaría salarios regulares durante el servicio, y al final del servicio, el Estado, o más precisamente el general, proporcionaría tierras donde los veteranos pudieran establecerse. Las consecuencias de esta reforma fueron inmensas y no todas fueron previstas. Por un lado, creó un ejército más eficiente. Los nuevos soldados, liberados de las preocupaciones agrícolas que antes limitaban la duración de las campañas, podían servir durante años sin interrupción. Desarrollaban niveles de entrenamiento y experiencia que los ciudadanos soldados estacionales nunca habían alcanzado. Las legiones de Mario derrotaron a los cimbrios y teutones en batallas donde la superioridad técnica romana se impuso sobre la fuerza bruta germánica. Por otro lado, la reforma transformó la relación entre soldado y Estado de maneras que serían fatales para la República. Los soldados anteriores, ciudadanos propietarios que servían temporalmente, tenían vidas y lealtades fuera del ejército a las que regresar cuando la campaña terminaba. Los nuevos soldados profesionales no tenían nada excepto el ejército. Sus tierras vendrían del general que las prometía, no del Senado, que se mostraba reacio a cumplir tales promesas.
Su carrera dependía del general que los lideraba, cuyo éxito determinaba si habría botín para repartir, si habría tierras al final del servicio. Era natural que su lealtad fuera primariamente al general y solo secundariamente a la abstracta República Romana. Mario abrió una puerta que no pudo cerrar. Los generales que vinieron después, Sila, Pompeyo, César, entendieron que quien controlara la lealtad de las legiones, controlaba Roma. Las guerras civiles del siglo I, antes de nuestra era, fueron en gran parte conflictos entre generales, cuyos ejércitos personales se enfrentaban por el control del Estado. Cuando César cruzó el Rubicón en enero del año 49, llevando sus legiones hacia Italia en desafío abierto al Senado, podía hacerlo porque esas legiones eran suyas, veteranos de años de campaña en la Galia que lo seguirían contra cualquier enemigo, incluyendo su propia patria. La estructura organizativa también se transformó con las reformas de Mario. El manípulo, unidad básica durante siglos, fue reemplazado por la cohorte como elemento táctico fundamental. Cada cohorte agrupaba a unos 480 hombres, suficientes para operar de manera independiente en el campo de batalla, pero suficientemente pequeños para mantener cohesión y control. La legión estándar pasó a consistir en 10 cohortes, más auxiliares y caballería, totalizando unos 5.000 hombres. Era una estructura más uniforme que el sistema anterior, más fácil de administrar y de entrenar. El águila legionaria, el aquila, que se convertiría en el símbolo más sagrado de cada legión, adquirió nueva importancia bajo Mario. Perder el águila en batalla era desgracia suprema que manchaba a la unidad entera. Recuperar un águila perdida, en sí, era hazaña digna de los mayores honores. Las legiones desarrollaron identidades corporativas, nombres, historias, tradiciones que se transmitían de generación en generación de soldados. Ya no eran simplemente ciudadanos armados que servían temporalmente, eran profesionales que vivían, luchaban y a menudo morían como miembros de unidades con personalidades propias. Si visitas el Museo de la Civilización Romana, encontrarás representaciones de estas legiones profesionales en su gloria y su miseria. Relieves que muestran águilas sostenidas en alto mientras las cohortes avanzan. Inscripciones que registran los nombres de legiones que sirvieron durante siglos. La 10ª, favorita de César. La 3ª Augusta, que defendió el norte de África. La 20ª Valeria Victrix, que luchó en Britania. Son testimonios de instituciones que trascendieron a los individuos que las componían, que desarrollaron culturas y tradiciones propias, que sobrevivieron a emperadores y guerras civiles para emerger siempre como los pilares sobre los que el imperio se sostenía. Cuando el último emperador romano de Occidente, un adolescente llamado Rómulo Augustulo, cuyo nombre combinaba irónicamente al fundador legendario de Roma con una forma diminutiva del título de su cargo, fue depuesto en el año 476. Las legiones hacía tiempo que habían dejado de existir en la forma que las había hecho célebres. Los ejércitos que defendían las fronteras del imperio moribundo eran ya mayoritariamente bárbaros, germanos contratados como federados que luchaban con sus propias armas y tácticas, bajo el liderazgo de sus propios jefes, con una lealtad que era personal más que institucional. Pero el modelo que Roma había creado, esa combinación única de disciplina férrea, organización sistemática, ingeniería aplicada a la guerra y adaptabilidad táctica, no murió con el imperio. Sobrevivió en los manuales de estrategia que los generales bizantinos consultaban cuando planeaban campañas contra persas, búlgaros o árabes. Sobrevivió en las técnicas de fortificación que los ingenieros medievales copiaban cuando construían castillos para señores feudales. Sobrevivió en la idea misma de lo que un ejército profesional debía ser, no una turba de guerreros individuales unidos temporalmente para una campaña, sino una máquina coordinada donde cada parte cumplía su función predeterminada. Los ejércitos medievales europeos perdieron mucho de lo que Roma había perfeccionado. La disciplina colectiva cedió ante el culto al valor individual del caballero. Las tácticas coordinadas de infantería fueron olvidadas durante siglos. La ingeniería militar, aunque nunca desapareció completamente, perdió la sistematización que Roma había logrado. Pero los textos sobrevivieron. Vegecio, cuyo tratado sobre el arte militar romano fue copiado y estudiado durante toda la Edad Media, era lectura obligatoria para cualquier comandante que pretendiera educarse en el oficio de la guerra. Cuando Europa comenzó a recuperar capacidad militar organizada en la era moderna temprana,
Los modelos romanos fueron redescubiertos y adaptados. Los tercios españoles del siglo XVI, que dominaron los campos de batalla europeos durante más de un siglo, combinaban piqueros e infantes, de manera que conscientemente recordaba a la Legión romana. Los ejércitos de la Revolución Francesa, que barrieron las monarquías europeas, estaban organizados en legiones que deliberadamente invocaban la tradición romana. Napoleón, cuyo genio militar transformó la guerra moderna, estudiaba las campañas de César con la devoción de un discípulo. El vocabulario militar que usamos hasta hoy está saturado de latinismos romanos: legión, centurión, cohorte, decano, general, capitán, infantería, caballería, disciplina, estrategia, táctica. Todas estas palabras tienen raíces latinas, muchas de ellas tomadas directamente del lenguaje militar romano. Cuando un oficial moderno habla de moral de las tropas, de cadena de mando, de logística, está usando conceptos que los romanos desarrollaron y que la terminología militar ha preservado durante 2000 años. Las academias militares del mundo moderno todavía estudian las batallas romanas como casos de estudio. Canas, donde Aníbal envolvió y destruyó un ejército romano superior en número, es analizada como el ejemplo perfecto de maniobra de doble envolvimiento. Alesia, donde César venció a Vercingétorix, es estudiada como obra maestra de ingeniería de asedio y de defensa simultánea contra fuerzas internas y externas. Las guerras de César en Galia, relatadas por él mismo en comentarios que son tanto propaganda como historia militar, siguen siendo lectura estándar para oficiales en formación. Si caminas hoy por cualquier país que fue parte del Imperio Romano, los restos del poder militar romano todavía marcan el paisaje. El muro de Adriano cruza el norte de Inglaterra, frontera de piedra que separaba la Britania romana del mundo bárbaro. Las ruinas de campamentos legionarios salpican las orillas del Rin y del Danubio. Los anfiteatros donde los soldados se entretenían con juegos y espectáculos todavía se alzan en docenas de ciudades. Son monumentos a un poder militar que duró siglos y cuya influencia dura todavía. El legado más profundo quizás no es material sino conceptual. La idea de que la guerra puede organizarse racionalmente, de que los ejércitos pueden entrenarse sistemáticamente, de que la disciplina y la coordinación pueden vencer al valor individual y la fuerza bruta, de que la ingeniería y la logística son tan importantes como las armas y los guerreros. Todas estas ideas, que hoy parecen obvias, fueron desarrolladas por los romanos hasta un nivel que el mundo antiguo no había conocido antes, y que el mundo medieval olvidaría largamente antes de redescubrirlas. Hemos caminado juntos a través de siglos de historia militar, desde los campos de trigo de la Italia arcaica, donde granjeros dejaban sus arados para defender sus aldeas, hasta las arenas de Egipto, donde las legiones de Octaviano sellaron la conquista del Mediterráneo. Hemos visto a campesinos convertirse en conquistadores, a ciudades pequeñas transformarse en imperios, a hombres ordinarios hacer cosas extraordinarias, porque el sistema en el que servían les exigía excelencia y les proporcionaba las herramientas para alcanzarla. La legión romana no fue invencible, perdió batallas, a veces catastróficamente. Cannas, Teutoburgo, Carras. Los nombres de esas derrotas resuenan a través de los siglos como advertencias de que ningún poder militar es absoluto. Pero la legión fue algo quizás más impresionante que invencible. Fue resiliente, capaz de absorber derrotas que habrían destruido a otros estados, de aprender de cada fracaso, de regresar más fuerte de cada golpe. Esa resiliencia, más que cualquier victoria individual, fue lo que hizo posible el imperio. Los hombres que sirvieron en las legiones fueron personas reales, con esperanzas y miedos, con familias que dejaban atrás, con sueños de tierras propias y jubilaciones tranquilas. Muchos no sobrevivieron para ver esos sueños cumplidos. Sus nombres están grabados en lápidas dispersas por 3 continentes, testimonios silenciosos de vidas dedicadas a algo más grande que ellos mismos. No sabemos qué pensaban sobre la gloria del imperio o sobre el sentido de sus sacrificios. Solo sabemos que sirvieron, que lucharon, que construyeron con sus manos y defendieron con sus vidas un mundo que duró siglos y cuya sombra todavía se proyecta sobre el nuestro. Gracias por acompañarme en este viaje por los campos de batalla y los campamentos, por las marchas interminables y las murallas asediadas.
Si algo de lo que escuchaste te hizo pensar diferente sobre la historia militar o sobre el peso de la disciplina y la organización en los asuntos humanos, me encantaría saberlo en los comentarios. Y si quieres seguir explorando las historias de los pueblos y los ejércitos que moldearon nuestro mundo, ya sabes dónde encontrarme. Hasta la próxima vez, cuando volveremos a caminar juntos por los senderos de la historia.